Hay una competencia que se llama el Ironman, que se traduce al español el hombre de acero. Es una competencia de triatlón de las más difíciles que existen en el mundo. Es muy difícil. Los competidores normalmente empiezan esta competencia a las 7 de la mañana. Y consiste en 3 etapas. El Ironman, el hombre de acero, esta competencia de triatlón, comienza con una carrera, a veces en el mar o a veces en agua dulce, de 2.4 millas de natación, 3.8 kilómetros. Después salen del agua después de haber nadado esa distancia y se montan en una bicicleta y van a recorrer 112 millas en bicicleta, 180 kilómetros. Imagínense, ¿cuántas millas son de aquí a San Francisco? 60 y algo, 70, pónganle. Pues 112 millas en bicicleta. ¿Ok? Después de haber nadado ya 2 millas y media casi en el mar. Y luego que terminan esas 112 millas en bicicleta, empieza el maratón. Y a correr casi 27 millas más. Tienen que lograrlo en un máximo de tiempo límite de 17 horas. Para la medianoche tienen que acabar. Y si no acabaron, descalificados. Solo terminar esa competencia es considerar los ganadores. Pues imagínense, ¿quién de nosotros ha corrido un maratón? Sin contar las otras. Entonces, cualquiera que termine esa competencia, le llaman, se gana el título de Ironman, el hombre de acero. Esta es una competencia de las más difíciles que hay en el mundo del atletismo. Un atleta imagínense, terminar esa carrera es todo un mérito, pero ganarla es toda una proeza. No solo terminarla, sino terminar de primero. Actualmente el récord mundial lo tiene un hombre que ha sido capaz de terminar esa carrera en 7 horas 39 minutos. ¿Se imaginan? Y él tiene el récord mundial y no solo la ha ganado una vez, la ha ganado ya varias veces. Es un alemán. En la Biblia muchas veces se compara la vida del cristiano con la vida de un atleta. Hoy, el título del mensaje de hoy se llama El triatlón del atleta de Dios, con base en este pasaje. En la Biblia se le da nombres a los cristianos al compararlos con diferentes oficios. Y no se le llama en la Biblia Ironman a ningún hombre, pero sí se le llama hombre de Dios. Y en el pasaje que tenemos hoy, ¿se fijaron en el texto? Le dice, vamos a leer otra vez el primer versículo, dice, es 1 Timoteo 6:11, pero tú, oh hombre, no de acero, pero ¿cómo le llama? De Dios. Este es un mensaje para el hombre de Dios. Y algunos de ustedes dicen, ay, qué alivio, porque yo no soy ni hombre ni soy de Dios. Yo no soy un hombre de Dios, yo soy una mujer o yo soy un cristiano cualquiera, yo no soy un hombre de Dios. La frase hombre de Dios es un título que se usó muchas veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se le llama hombre de Dios a varios líderes espirituales que Dios usó a lo largo de la historia de su pueblo de Israel. Se le llamó varón de Dios u hombre de Dios a Moisés. Se le llamó varón de Dios u hombre de Dios al rey David, al profeta Elías, al profeta Eliseo, al profeta Semaías, a Anán y a otros profetas anónimos de los que no tenemos nombre, por eso son anónimos. Simplemente se dice que hubo un varón de Dios que fue y le dio cierta palabra profética a alguien. Entonces, en el Antiguo Testamento el término hombre de Dios se le aplicaba a los hombres que Dios escogía para dirigir, para ser líderes espirituales. Y ahora en el Nuevo Testamento esta frase, hombre de Dios, solo se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Voy a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17
para explicar el enfoque del tema de hoy. Dice ahí Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿De qué está hablando aquí? De la Biblia. ¿Está claro? Y luego dice que la escritura es inspirada para todas estas buenas cosas, en el 17, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Este es el otro pasaje que habla del hombre de Dios. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el hombre de Dios era un hombre escogido por Dios para guiar a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el único hombre de Dios específico que se menciona es Timoteo, pero tipifica a los cristianos maduros. Aquí en este texto que acabo de leer dice que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro. Es decir, el ideal bíblico para los creyentes es que lleguen a la madurez espiritual. Un hombre de Dios es un hombre que sabe que le pertenece a Dios. En el Nuevo Testamento, cuando leemos pasajes como Efesios, descubrimos que cada uno de los que son salvos, de los cristianos, lo son porque Dios los escogió. ¿No es cierto? En Efesios dice claramente que Dios nos escogió en Cristo para que llegásemos a ser sus hijos, adoptados como sus hijos. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos nosotros, los creyentes, los salvos, somos escogidos. A todos nosotros en conjunto se nos dice no solo que somos escogidos, pero que somos de Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por cierto, ese es el versículo lema de nuestra iglesia. Por si no sabían, de ahí se basa nuestro nombre. Somos la iglesia del pueblo de Dios, porque somos un pueblo escogido. Entonces, todos los cristianos ahora son de Dios. No solo Timoteo es un hombre de Dios, sino que cada uno de nosotros, en cierto modo, el ideal divino es que seamos un hombre o una mujer de Dios. Quizás tú has oído que a alguien se le dice, oh, es un hombre de Dios. Cuando tú oyes que a alguien le dicen, oh, ese es un hombre de Dios, ¿qué es lo que están tratando de decir? Que es una persona consagrada para vivir para el Señor. Una persona que vive con Dios en primer lugar en su vida. Es una persona que trata de vivir como Dios le agrada. Es una persona que le importa lo que Dios manda, lo que Dios dice, que ama a Dios, que vive para Dios, que haga lo que haga en todos sus asuntos, Dios es primero en su vida. O también lo mismo podríamos decir una mujer de Dios. Decir, esta es una mujer de Dios, una mujer que de veras quiere vivir para la gloria de Dios, en crecimiento espiritual. Entonces, hoy vamos a ver en este pasaje de las palabras que Dios le dice a Timoteo. ¿Y quién es el ejemplo más visual de un hombre de Dios en las iglesias locales? Se espera que sean sus pastores. ¿No es cierto? Se espera que los pastores de la iglesia vivan como hombres de Dios. Pero no solo se espera de ellos. Se espera de cualquier cristiano que se consagre para vivir para Cristo y que haga lo que haga como oficio, aunque no sea un pastor de trabajo, de oficio, pero que sea un hombre que vive agradando al Señor. No importa dónde esté, puede ser un varón de Dios. Pienso en Daniel, el profeta del Antiguo Testamento. El trabajo oficial de Daniel era ser un funcionario al servicio del rey Nabucodonosor primero y después de otros reyes sucesores. Ese era el trabajo de Daniel. Pero ¿quién podría negar que Daniel fue un hombre de Dios? ¿O no? ¿Fue o no fue un hombre de Dios Daniel? Sí. Pues el ideal es que muchos hombres y mujeres
en la iglesia se levanten como hombres de Dios y mujeres de Dios. Y vamos a aprender de las palabras de Pablo a Timoteo qué son las cosas que hace un buen hombre de Dios. Y vamos a comparar el trabajo, las responsabilidades de un hombre de Dios con las de un atleta. ¿Y por qué vamos a compararlas? Porque en este pasaje Pablo lo hace. Allí no es muy claro para nosotros, por desgracia, en estas versiones. Pero regresando a 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 12, cuando dice, pelea la buena batalla de la fe. La palabra pelea es una palabra que viene del verbo agonizomai en griego, y la palabra batalla en griego es agona. Las dos palabras vienen de la misma raíz. De ahí sale el término castellano agonía. Pero la palabra agonía no hace sentido, porque para nosotros agonizar es estarse muriendo, ¿no es cierto? Pero agona en griego significaba una contienda. Era el término que se usaba para una contienda atlética. ¿Me estoy dando a entender? Cuando había entre los griegos juegos, competencias deportivas, a esas competencias le llamaban agonas. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, tú como hombre de Dios, no te vas a meter en las competencias deportivas de los griegos. Tú ya estás en una competencia, pero espiritual. Estás en una carrera espiritual. Y a la luz del análisis de este pasaje, yo puedo observar aquí algo como 3 etapas, 3 responsabilidades en la carrera del cristiano, como las describe Pablo en este pasaje. Por eso lo comparé con el triatlón, porque el triatlón del que empecé a describir al principio son 3 etapas muy difíciles cada una, y cada etapa es diferente, conlleva ciertas responsabilidades, y también es lo que vemos aquí. Al leer este pasaje encontramos varios imperativos, es decir, varias órdenes explícitas de Pablo a Timoteo. La primera está en el versículo 11, cuando dice, pero tú, hombre de Dios, huye. Diga, huye. Esta es la primera orden, huye. La segunda, en el mismo versículo, sigue. ¿La observan? Número 1, huye. Número 2, sigue. Número 3, pelea. Versículo 12. ¿Observan eso? Entonces, número 1, huye. Número 2, sigue. Número 3, pelea o lucha, que es lo mismo. ¿Está claro? Y luego hay otros imperativos. En el versículo 12 dice también, echa mano de la vida eterna, pero ahorita voy a explicar. Ese está relacionado con lucha. Y luego hay otro en el versículo 13 y 14, te mando, versículo 14, que guardes. Versículo 13 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le manda? Versículo 14, que guarde el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy les voy a decir 4 cosas que hace un buen cristiano consagrado. Cuando yo digo un cristiano consagrado, me refiero a un cristiano que ha tomado la decisión de vivir para Dios, de ser un hombre o una mujer de Dios. En el cristianismo moderno hay personas que piensan que se puede ser cristiano, que se puede recibir el perdón de los pecados, tener la salvación, pero después ya no importa lo que hagas con tu vida. Cristianos de primera, es decir, de primera decisión, aceptan a Cristo, pero ya no hay más de qué preocuparnos. Y luego hay otros que piensan que, este tipo de cristianos normalmente piensan que algún día quizá ya cuando se sientan seguros o listos van a ser hombre o mujer de Dios, un cristiano consagrado, digamos que cristiano de segunda decisión, por así decirlo, ¿me entienden? Entonces, en las iglesias no es raro encontrarnos personas que
sí quieren el perdón de sus pecados y la salvación, pero todavía no se sienten como preparadas para entrarle a la maratón. ¿Entienden? Dicen, no, a mí no me gusta el ciclismo, como que todavía no le entro a eso, pero sí me gusta verlo. Entonces, la noticia que quiero darles hoy es que este pasaje es uno de los muchos pasajes del Nuevo Testamento que nos ilustran que cuando una persona se convierte a Cristo, Dios, sin pedirle permiso a la persona, ya la inscribió en la carrera. Ya lo inscribieron en la carrera y no le pidieron permiso. Entonces, empecemos aclarando algo. No es una persona cristiana porque corre la carrera. Voy a decirlo a través de la analogía. No se convierte en atleta la persona porque se inscribe al Ironman. ¿O sí? No, pues ya me inscribí al Ironman. En ese momento se convierte en atleta. ¿Creen ustedes que así funciona? No. Sino que participa del Ironman. ¿Por qué? Porque es un atleta. ¿Me doy a entender? Entonces no es la competencia la que lo convierte en atleta, sino el hecho de que él ya se convirtió en atleta que lo faculta para participar en la competencia. ¿Está claro? Entonces, no malinterpreten lo que estamos diciendo. No es hacer estas cosas lo que convierte a una persona en cristiana. Pero esto sí es importante. Y yo creo que este era el modelo que el Señor Jesucristo siguió durante sus años de ministerio. Jesucristo dijo claramente que Él vino a morir para salvar a lo que se había perdido. Que a través del arrepentimiento y de la fe en Él y en su sacrificio, la gente recibe el perdón de pecados, experimenta conversión. Pero también Jesucristo dijo, calculen el precio. Jesús decía, porque si ustedes deciden seguirme, van a tener que tomar la cruz. Negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirme. O sea, Jesucristo nunca les ocultó. Jesucristo no anduvo por la tierra como diciendo, acéptenme, pero no vean lo que sigue. No se asomen, no vean porque si ven la maratón que viene detrás de eso, pues no se van a animar. No, así no fue Él. Él dijo, el que quiera venir y seguirme, sus pecados van a ser perdonados, va a tener vida eterna, pero también va a tener una cruz que cargar a lo largo de un camino. ¿Me estoy dando a entender? De modo que mucha gente decía, no, pues es que si así están las cosas, pues mejor lo pienso bien. Y Jesús decía, sí, así es. Entonces, este mensaje es importante. El mensaje que vamos a oír hoy es importante por varias razones. Número uno, es importante para aclararle a todos los oyentes qué es lo que Dios espera de los cristianos, de esta carrera. ¿Me doy a entender? También es importante para ilustrarlo. Para ilustrar que el ser cristiano en este mundo es algo muy largo. Es una carrera difícil, tiene muchos obstáculos en el proceso, pero que vale la pena. Entonces, entre más clara tengas tú de qué se trata la vida cristiana, menos sorpresas, menos desilusiones. No lo va a hacer más fácil, pero al menos estás mejor preparado. Tercero, oír un mensaje como este le ayuda a la gente a alegrarse de saber que está haciendo lo correcto. Porque hay algunos de ustedes que de veras le están echando ganas. Que algunos de ustedes dicen, yo sí quiero agradar a Dios, yo sí quiero que el Señor sea lo más importante en mi vida, le estoy echando ganas. Y entonces cuando oigan este mensaje y lo vean a través de la Escritura, van a decir, voy por buen camino. Gracias a Dios, aunque está difícil la cosa, pero creo que voy en el camino. Ahora entiendo por qué está la cosa así difícil. Y tercero, este mensaje es bueno porque hay algunos de ustedes que se están debatiendo de decir, pues es que no me animo a meterme más porque no sé si yo quiero, pero vale la pena hacerlo por varias razones. Ahora, vamos a conocer
las etapas que Pablo menciona aquí como las responsabilidades del hombre de Dios, del cristiano que quiere ser maduro y usado por Dios. Entonces, número 1, huir. Hay que huir de algo. Haz de cuenta que la primera etapa es como preparen, apunten, y luego hay que salir de la meta y dejar eso atrás. Hay que dejar algo atrás, hay que huir. Pero no hay que correr a lo loco para todos lados, hay que correr en la dirección correcta. Entonces el punto número 2 es perseguir. Aunque el texto en la Biblia en español dice seguir, en griego dice perseguir. Hay una diferencia. Entonces, huir, el hombre o la mujer de Dios huye de ciertas cosas, persigue otras cosas y luego lucha contra ciertos obstáculos en el camino y mantiene muy clara su esperanza, la meta hacia la cual se dirige. Esos son los 4 puntos del mensaje. ¿Están listos? Porque apenas fue la introducción. ¿Ok? Entonces quiero comenzar con el primero. Hombre de Dios, número 1, ¿qué dice? Huye. ¿Cuál es el primero? Huye. Preparen. No es preparen, apunten fuego, es arranquen, ¿verdad? Huye. Pablo dice que Timoteo tiene, como hombre de Dios, que huir de ciertas cosas. Tú tienes que huir de estas cosas también. Huye. 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 ¿Huye de qué? Observen conmigo. Dice el versículo 11. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas está Pablo hablando? Recuerden un principio sencillo de interpretación bíblica, el contexto. Versículo 3 hasta el versículo 10, Pablo describió los que han abandonado la fe, los apóstatas. De eso leímos la semana pasada. Las características de los que abandonan la fe. Y de esas características, Timoteo tiene que huir. ¿Cuáles son? Versículo 3 primero dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. El hombre de Dios huye de la falsa enseñanza, huye de la negligencia en el estudio bíblico. El hombre de Dios huye de la falsa enseñanza. Segundo, el hombre de Dios huye de las actitudes negativas que se mencionan en el versículo 4 y 5. Nada entiende sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Entonces, el hombre de Dios huye de la falsa enseñanza, huye de las actitudes negativas y contenciosas, huye de esta actitud de pleito, huye de eso, y también huye de la avaricia. Versículo 5. Estos están privados de la verdad, suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y todo lo que dice del versículo 6 hasta el 10 son advertencias acerca de la avaricia, que yo ya expliqué con lujo de detalle la semana pasada. Solo para recordar el versículo 10: porque la raíz de todos los males es el amor por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Quieres ser un cristiano consagrado, un hombre de Dios, una mujer de Dios? Tienes que renunciar a lo malo. Tienes que renunciar a las cosas dañinas, a las cosas tóxicas de tu vida espiritual. Ahora, hay otros pasajes del Nuevo Testamento que nos advierten que hay que huir de otras cosas que no están en esta lista. En 1 Corintios, Pablo les dice a ellos, les dice que huyan de la fornicación, de la inmoralidad sexual, que huyan de la idolatría. En la segunda carta de Timoteo, Pablo le va a decir a él: huye de las pasiones juveniles. ¿Lo quieres resumido en una sola frase? Huye de lo malo, huye del pecado, huye. Ahora, dígame la diferencia entre dejar y huir.
¿Qué es dejar? Pues ahí lo dejé. ¿Dónde dejaste mis llaves? ¿Dónde está mi celular? Ahí lo dejé en la mesa. Una cosa es dejar algo y otra cosa es huir. Una cosa es seguir algo y otra cosa es perseguir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre dejar y huir y entre seguir y perseguir? ¿Cuál es la diferencia? Una sola palabra: velocidad. ¿O no? ¿Verdad? Tú dejas algo, pero tranquilo, ¿no? Pero cuando huyes, córrele, ¿o no? ¿Quieres ser un hombre de Dios? ¿Quieres ser una mujer de Dios? No solo dejes el pecado, huye. ¿Qué tienes que hacer? Huir del mal. No me respondas, pero respóndete a ti misma, a ti mismo. ¿De qué mal tienes que huir? ¿Qué cosa ha sido demasiado lenta, demasiado lento para dejar? Y tienes que huir. Así que en la carrera cristiana, que es muy larga y difícil, lo primero que hay que hacer es huir de ciertas cosas. Pero lo segundo, ahí lo dice el versículo 11, es perseguir. Diga perseguir. El verbo dioko en griego es perseguir. No solo es seguir, es perseguir. Perseguir. 6 cosas dice Pablo que hay que perseguir. Número 1, la justicia. No se refiere a la salvación, se refiere a lo justo, a las cosas que son correctas en la vida. Segundo, la piedad. La piedad es la actitud de reverencia hacia Dios. No solo hagas el bien, pero hazlo con la actitud de reverencia hacia Dios. Número 3, la fe. Haz las cosas confiando en Dios, en sus promesas, en su palabra. El amor, hazlo todo con amor a Dios y al prójimo. Número 5, perseverancia es aguante a través del tiempo, a pesar de la dificultad. Y amabilidad, o Reina Valera dice mansedumbre. Es una palabra de difícil traducción al español porque no hay una palabra castellana que la traduzca perfectamente. Pero conlleva las dos cosas: ser amable mientras eres humilde, o es ser humilde con amabilidad. Ese es el término griego que se usa aquí. Si resumiéramos todas estas cosas en una sola frase, ¿qué diríamos? Lo bueno. Hay que huir de lo malo y hay que perseguir lo bueno, las cosas buenas. Abandona esas malas conductas y sentimientos y vicios y empieza a perseguir las virtudes de Dios. El amor, la fe, la justicia, todo lo que está ahí mencionado. Perseguir, persíguelo. ¿Cuál es la diferencia entre seguir y perseguir? ¿Cuál es la diferencia? Mira, huir es la acción de un fugitivo. Imagínate uno escapándose de la cárcel, ¿no? Uno escapándose de la cárcel. Como dicen en Guatemala, mucha, me voy. Ahí nos vemos. Adiós. ¿Así se huye? ¿Cómo huyen? ¿Cómo? Salen corriendo, ¿no es cierto? Eso es huir. Ahora, el que va detrás de este, ¿cómo lo persigue? Mira, ya se fue. Hay que seguirlo. Vente, vamos. ¿Así? ¿Así? ¿Cómo? Esa es la idea. Hay cosas de las que debemos huir, pero no a lo loco. Simultáneamente, mientras dejamos eso, perseguimos otras cosas intencionalmente. Estas cosas, la justicia, el amor, la fe, la perseverancia, la piedad, la perseverancia, la amabilidad o mansedumbre, estas cosas son como parte de las etapas. ¿Han visto los atletas cuando están en esas competencias tipo triatlón? Van en la maratón y hay como mesitas con vasos, ¿no es cierto? Pasan, agarran, toman un poco y le siguen adelante, ¿verdad? Estas son las cosas que nosotros usamos para seguir adelante en la carrera, de la vida cristiana. La justicia, la piedad, el amor, la confianza en Dios. Estamos hablando de un asunto espiritual.
Pero esta competencia de la vida cristiana no es una competencia fácil, es una competencia con obstáculos. Diga obstáculos. Cuando oyes la palabra obstáculo, ¿qué viene a tu mente? ¿Fácil o difícil? Hay competencias atléticas con obstáculos, ¿las han visto? Carreras, ¿no? Que hay que saltar, ¿qué? Obstáculos. Más difícil, ¿no? Más difícil. Uno de los programas favoritos que han venido sacando en las televisoras son programas de personas que se meten como en competencias con muchos obstáculos. Quizás han visto alguno de ustedes de esas. Hasta por ahí yo llegué a ver una que está tremenda, ¿no? Pobre gente, se meten ahí y luego salen unos aparatos que inventan y les pegan en el camino y los avientan al lodo y apenas se están levantando y no, pobre gente. Es más comedia que competencia eso. Muchísimos obstáculos. En el versículo siguiente, entonces ya hablé de huir, hay que perseguir, y número 3, hay que luchar, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Esa palabra pelear es luchar, era la lucha de un atleta en las competencias deportivas. Era la lucha como la lucha grecorromana o la lucha olímpica o el judo. ¿Han visto eso? La palabra lucha aquí dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué creen que Pablo está dando a entender al usar estas comparaciones para Timoteo? Varias cosas. Pablo usa la palabra lucha o pelea en primer lugar para dejarle ver de manera obvia que hay que esforzarse. ¿Alguna vez tú participaste de una competencia de obstáculos? Requiere más que esfuerzo. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas al meterte al ejército? ¿Qué esperabas al meterte a la lucha? ¿Que iba a ser fácil? No, te tienes que esforzar. La vida cristiana, creyentes, no es fácil. Requiere ¿de qué? De esfuerzo. No solo dirección, pero esfuerzo. También la palabra lucha o pelea implica que hay resistencias u obstáculos, ¿o no? Si no, nada más le hubiera dicho persevera, pero ¿por qué le dice lucha? Porque hay obstáculos en la carrera espiritual del creyente. En la Biblia a veces se les llama enemigos. La Biblia nos dice, por ejemplo, que los enemigos del cristiano son el diablo, ¿o no? ¿Verdad que hay otros pasajes de la Biblia, como en Efesios 6, que dice, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres espirituales, ¿o no? Entonces, en la gran carrera cristiana hay obstáculos con los cuales tenemos que luchar. Hay espíritus invisibles que debemos resistir. Tenemos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Adentro de nosotros tenemos inclinación al pecado. La Biblia también le llama a veces la carne. El diablo, la carne, ¿qué más? El mundo. ¿Qué es el mundo? Es el sistema de pensamiento y de valores que corre en sentido contrario de lo que Dios dice que es importante. ¿Está claro? Y este sistema que llamamos el mundo está representado por las personas. Las personas mayormente que no creen en Dios, pero a veces también personas que dicen que son cristianas, pero son pseudo cristianas. O sea, por ejemplo, tú quieres hacer las cosas como Dios manda, caminar en la carrera, ser un hombre de Dios, y en el camino hay obstáculos. Alguien te lastima, alguien te roba, alguien te traiciona. Entonces es un golpe, ¿sí o no? ¿Verdad? Es un golpe que te da. Y entonces, para poder seguir adelante en la dirección correcta, Dios ha provisto para ti recursos para que no seas un descalificado de la carrera.
Pero si tú no prestas atención a los recursos que Dios tiene para ti, entonces tú puedes ser vencido por los obstáculos. Entonces puede llegar alguien que dice que es cristiano o que dice que es pastor. Vamos a echarle la culpa a ellos. ¿Ok? Puedes conocer a alguien que dice que es pastor y te dice, no lo perdones. No lo perdones. Que se humille. Y si viene y te pide perdón, dile que no. Castígalo un rato. Entonces alguien le da un consejo, pero esa persona que le da un consejo, yo espero que no existan pastores así, ¿verdad? Pero si dijera incluso que es cristiana la persona y está animando al otro cristiano a no seguir adelante en la carrera, sino a desviarse, entonces también es un obstáculo. ¿No acaso está hablando Pablo en los versículos anteriores? No sé si observaron, pero si no se lo recuerdo. Aquí mismo en el capítulo 6, no está diciendo en el versículo 5, por ejemplo, dice que estas personas están privados de la verdad. Es decir, ellos han abandonado la fe. Versículo 3 dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras. En la iglesia hay personas que dicen que son cristianas, pero no se conforman a las palabras. Parecen, pero no son. Ahora, yo no estoy tratando de meterles a ustedes sospecha, porque eso es precisamente una característica de los falsos creyentes según el versículo 4, malas sospechas. Simplemente el hecho es que en el cristianismo hay personas que no viven su vida conforme a las prioridades de Dios. Y esas personas van a tratar de distraerte de la prioridad. Pueden decir que son cristianas, pero te pueden distraer en otra dirección. Pero un buen cristiano está preparado para dar la lucha. ¿Cuál lucha? La lucha de Dios, por las cosas que Dios espera de nosotros. En lugar de dejarnos vencer por los obstáculos, por el diablo, por el mundo, por los cristianos que no nos aconsejan bíblicamente, por los no cristianos, por mis propios deseos pecaminosos, en lugar de dejarme vencer por eso, ¿alguna vez han intentado jugar a las luchitas? ¿No se cansa uno? La lucha cansa. No se preocupen, no voy a luchar con ustedes. No se asusten. ¿Verdad? Si cansa. La lucha espiritual es una realidad en la vida del creyente, pero no está solo porque Dios le ha dado recursos. Imaginan terminar la etapa del triatlón, la nadada, y luego llegar al ciclismo y le robaron la bicicleta. Ya no tiene el recurso para hacer la siguiente parte de la carrera. Bueno, tu equipo que está ahí a tu lado esperándote tiene otra bicicleta lista para ti. Si se te quiebra la llanta, si se poncha, lo que sea, ya tienen recursos para que sigas adelante tu carrera. Mira el recurso que Dios ha provisto para que el atleta espiritual no se dé por vencido en medio de los obstáculos. En el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano ¿de qué? De la vida eterna. Pregunta, el verbo echar mano está en pasado, en presente o en futuro. ¿En qué? Pasaron gramática. Está en presente. ¿Se fijan que no dice algún día echarán mano de la vida eterna? La vida eterna no solamente es algo que vas a disfrutar en el futuro, es algo que desde el presente te debe de servir de algo. ¿Captan? Esa vida eterna que tú dijiste que querías el día que te convertiste, el día que te bautizaron y dijeron, tú decides a Cristo, sí, decides la vida de Cristo, vivir para Cristo, esa vida que Cristo tiene para ti. Y dijiste, sí, amén. Yo muero con Cristo y vivo ahora para Cristo. Pues por tu confesión yo te bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa profesión, cuando tú te conviertes a Cristo, recibes la vida eterna. Cristo dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, recibe la vida eterna. Y esa vida eterna queda
hecha pública cuando la persona se bautiza. Cuando la persona se bautiza y dice, yo quiero a Cristo y quiero la vida de Cristo, ¿qué está diciendo? Que ahora públicamente profesa que la vida eterna es suya, ¿sí o no? Pues esa profesión que hiciste el día que arrancó la carrera, dijiste, estoy en la carrera de la vida de Dios, estoy en la vida en Cristo. Esa es tu bicicleta. Ese es el recurso que vas a tener cuando vienen los obstáculos. Allí el texto lo dice así. Dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¿Cuándo fue Timoteo llamado a la vida eterna? Aquí lo dice él. De la que hiciste buena profesión en la presencia de muchos testigos. Pablo está hablando el día que Timoteo fue bautizado. Y él dijo públicamente que quería ser cristiano, participaba de la vida eterna. Entonces, echar mano de la vida eterna es otra manera de decir esto. Mira, Timoteo, tú no te tienes que esperar a morir para participar de la vida eterna, porque la vida ya es vida, ya tienes vida. Antes estabas muerto en tus delitos y pecados, pero ahora, gracias a Cristo, Él os dio vida a vosotros. Ya tenemos vida, y esta vida va a ser eterna. Esta vida espiritual que Dios te da está completamente equipada. Tú tienes todo lo necesario para vivir esta vida en Dios. Dios te ha dado recursos espirituales en esta vida para que tú des la lucha cuando se te presenten los obstáculos. Pablo usó otra terminología, pero militar, para describir el mismo asunto en 2 de Corintios 10. Leo para ustedes. Oigan esto. 2 de Corintios 10. ¿Listos? Dice Pablo. Versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos. Oigan la palabra. ¿Oyen eso? No luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, que es lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Los cristianos tienen recursos espirituales para dar la lucha espiritual. La lucha de la que Pablo está hablando al cristiano es una lucha espiritual, y la lucha espiritual se pelea con armas espirituales, con recursos espirituales. Echar mano de la vida eterna es echar mano de los recursos espirituales que Dios nos ha dado. ¿Como cuáles? 3 recursos espirituales que Dios nos ha dado para echar mano de ellos cuando se vienen los obstáculos en la vida cristiana. Número 1 y sobre todo, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Si ustedes revisan toda la armadura de Dios que estudiamos en su debido momento, que dice que se pongan el casco de la salvación, el cinturón de la verdad. En cierto modo, cada una de las áreas de la armadura del cristiano está interconectada con la palabra de Dios. Puros recursos espirituales. Es decir, Dios quiere que cuando se presenten obstáculos espirituales en tu vida, tú respondas bíblicamente, no que respondas mundana o carnalmente. ¿Me doy a entender? Segundo, la oración es un recurso espiritual. Cristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, los racimos. Entonces la vida de Cristo fluye a nosotros con su fuerza, su poder, a través de nuestra comunión constante con Cristo en oración. Pasar tiempo con Dios en la palabra, responder bíblicamente a los obstáculos y mantenernos en comunión con Dios, en oración, en dependencia con Él, son recursos espirituales para nosotros, para seguir adelante en la carrera cuando vienen los obstáculos. Créeme, vas a enfrentar obstáculos. Todos lo sabemos, los que estamos aquí con tiempo en la carrera. Pero luego dice, entonces ya dije tres etapas, la triatlón del atleta de Dios. Huye, persigue y lucha. Y después termina Pablo diciéndole a él en los versículos 13 en delante, volviendo a
capítulo 6 de 1 Timoteo. Le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio el testimonio de la buena profesión de delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Esta expresión, el mandamiento, se refiere a todo lo que le ha dicho en la carta. Pablo le dice a Timoteo: yo te mando que hagas tu ministerio bien hecho, todo completito. Esto equivale a lo que nosotros leemos en Mateo 28 en la Gran Comisión. Cristo dijo a los discípulos en la Gran Comisión, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué manda Jesús a sus discípulos? A hacer discípulos. Entonces, Jesús manda a sus discípulos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando hagan discípulos, las nuevas personas que van a ser discípulos tienen que ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: y enseñarles a los nuevos discípulos que guarden todas las cosas que Cristo les enseñó a los primeros discípulos. Ese es el mandamiento, que les enseñen todo lo que es la vida cristiana, para que vuelvan a hacer lo mismo. Resumen, el mandamiento en términos prácticos para nosotros significa la vida cristiana misma. Es decir, Dios nos dice a través de las palabras de Pablo a Timoteo: cristianos, terminen la carrera, vivan la vida cristiana, vivan la vida cristiana, no se rajen, dicen los mexicanos, sigan adelante en el cristianismo, vivan la vida cristiana, completen la misión. Los cristianos, cuando empiezan la vida cristiana y se convierten, tienen una nueva vida y tienen una nueva misión en la vida. Esta es una forma en que yo puedo resumir la misión que Dios tiene para tu vida. ¿Estás listo? Escucha, La misión que Dios tiene para tu vida es que disfrutes a Jesucristo. ¿No crees? Que disfrutes a Jesucristo. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Pero no solo que lo disfrutes. No solo que lo disfrutes. Observen que no solo dije que lo conozcas. Conocerlo es importante. Pero tú puedes conocer algo y todavía no te gusta, ¿verdad? Pero Jesucristo no solo hay que conocerlo. Hay que disfrutarlo, hay que atesorarlo, hay que valorarlo, hay que disfrutarlo. Él te ofrece su comunión, su amistad, su liderazgo, su señorío. Él es Dios. Él te ama. Disfrutar a Jesucristo es la misión, pero no es lo único de la misión. A Cristo no solo hay que disfrutarlo, también hay que difundirlo. ¿Qué es difundir? ¿Sí? Si buscas en el diccionario vas a encontrar definiciones como estas. Difundir es propagar el aroma de una fragancia, compartir el sabor de una comida, hacer sonar la melodía de una canción, distribuir un mensaje. Así dice. Búsquenlo. Yo lo hice. Por algo les digo. ¿Eso no Jesucristo valioso? ¿Jesús tiene valor o no tiene valor? Solo lean el Nuevo Testamento y van a ver. Pero no solo tiene valor Jesucristo, también tiene autoridad. Su título favorito es el Señor, y eso describe autoridad. Así que el valor y autoridad de Jesucristo, Dios quiere que disfrutes su valor y su autoridad sobre tu vida, pero que también la difundas. Esta es la nueva misión por la que Dios te escogió y te salvó, para que disfrutes y difundas el valor y la autoridad de Jesucristo a todos. Para que disfrutes y difundas el valor y la autoridad de Jesucristo a todos y sobre todos. Porque eso es Cristo, el Señor de todos.
Esa es la nueva misión tuya. Hagas lo que hagas. En el proceso, Dios espera que tú disfrutes y difundas el valor y la autoridad de Jesucristo. Para eso vives, esa es la carrera. Pero la única forma en que vas a poder terminar la carrera, ¿sabes cuál es? Es si tienes bien clara la meta, ¿o no? ¿Cuál es la meta final? Es Jesucristo. En estas carreras atléticas hay jueces en el proceso, ¿sabían? Hay jueces que están supervisando que los atletas compitan conforme a las reglas. ¿Por qué creen que Pablo dijo ahí en el versículo 13, regresándonos en el versículo 12, pelea la buena batalla? O sea, él está diciendo, pelea conforme a las reglas, pelea conforme a los recursos de Dios. Este encargo, fíjense, Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te mando, y le dice, delante de Dios. ¿A quién invoca Pablo? Este es un encargo muy, muy solemne de Pablo a Timoteo. Le dice, delante de Dios. En el versículo anterior le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Sabes por qué? Y en el versículo siguiente, en este que estoy leyendo, dice, delante de Dios que da vida a todas las cosas. Ese Dios que te escogió es el que te suple de vida. En el versículo 16 lo va a llamar el inmortal. ¿Qué es inmortal? Que nunca muere, o sea que siempre tiene vida. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, huye, persigue, lucha en espera de la manifestación de Jesucristo. ¿Observaron el versículo 14 al final? Dice en el 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento de vivir para Dios y de cumplir todo lo que se le dio, sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cristiano, espera la venida de Cristo. Esa es la meta. Cristo al final va a manifestarse. Y tú tienes que correr la carrera cristiana consciente del solemne juez que te está mirando. Dios y Jesucristo están viendo cómo corres la carrera. Están viendo. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento, le dice. Y luego le dice, sin mancha ni reproche. En otras palabras, con santidad. No solo con conciencia de que Dios nos ve, sino con santidad. Con santidad. Sin mancha, sin reproche. Cada vez que tú y yo pecamos, acuérdate, estamos bajo un solemne encargo delante de Dios, a correr, a terminar, a guardar el mandamiento de Dios, sin mancha, sin reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De veras, los apóstoles les enseñaban a los cristianos que vivieran esperando la venida de Cristo, que la esperaran, y que en el proceso de esperarla glorificaran a Dios. Por eso termina el versículo 15 y 16 así: la venida de Cristo, la cual manifestará a su debido tiempo. Y luego lo llama y empieza a describir a Dios. Miren la descripción que hace Pablo de Dios. Número 1, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. ¿Saben cómo es Dios? Re feliz. Dios está muy feliz. 2 veces se le llama así. En 1:11 Pablo le dijo, leo para ustedes, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, del Dios feliz. Nosotros servimos a un Dios que tiene mucha dicha en su persona y nos va a llenar de gozo. Dios es bendito. Dios es soberano, dice, el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, Él nunca muere.
habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea honra y dominio eterno. Hermanos, la carrera cristiana es larga y es difícil, pero nosotros entendemos que nuestra vida última finalmente está ya con Él. Y Cristo un día va a regresar y va a recompensar a cada uno. Y tenemos que guardarnos en santidad y luchar contra los enemigos espirituales y echarle ganas y convertirnos en hombres y mujeres de Dios. Vivir para Él. Y no tener una mentalidad miope, corta, que nada más se preocupa por las cosas temporales. ¿Qué es la miopía? A ver, ¿algún miope que nos explique? A ver, ¿qué es la miopía? No puede ver, no, sí puede ver el miope. ¿Cuál es el problema? Gracias. No puede ver de lejos. Todo lo que ve el miope, aquí enfrente nomás, ¿verdad? Lo único que ve el miope, aquí nomás. Algunos de ustedes están diciendo, creo que tengo miopía. Porque no le veo la cara al pastor, se ve borroso. Ok, solo ven de cortito, pero de lejos. ¿Sabe cómo hace el miope? Ve así, pero cuando ve de lejos le hace así. No ve de lejos, todo lo ve de aquí nomás cerquita. Entonces, deja de vivir como un miope espiritual. Que tus decisiones y tus acciones son nada más terrenales. ¿Qué tiene? No estoy haciendo nada de malo. Pero acuérdate que lo bueno es enemigo de lo mejor. Aspira a vivir para la eternidad. Corre la carrera, hagas lo que hagas, vive para la gloria de Dios. Abandona esas cosas, huye de esas cosas, persigue la justicia, todo eso que ya sabemos, todo lo bueno, y luego prepárate para la lucha y echa mano de los recursos espirituales. Sigue adelante, sigue adelante. Nadie ni nada te va a sacar de la carrera sin tu permiso. Nadie ni nada te pueden sacar de la carrera sin tu permiso. No permitas que nada ni nadie te saquen de la carrera. Porque al final viene Cristo y su galardón con Él. Cuando la gente está considerando creer en el Evangelio y oye un mensaje como este, es tentada a decir, no, mejor no me meto. Pues está bien difícil ser cristiano. Tienen razón, ya están entendiendo. Pero va a ser más difícil no ser cristiano a la larga. Una pérdida total. Todo lo que inviertas en este mundo, pérdida total. Y aparte, confrontarte con el juez. Pero los que decidimos morir a nosotros y llevar la cruz, hay una esperanza de gloria. Y en honor de eso, le echamos ganas y seguimos adelante, aunque parezca difícil. Aunque nos tropecemos en el camino, viene la gracia de Dios y nos levanta. Pero pastor, ¿qué puedo hacer yo que he cometido errores? Me he ensuciado, he pecado. Dice que te encargo que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, y yo ya me equivoqué. Yo ya he pecado, ya he cometido graves errores, he desperdiciado mucho tiempo. ¿Saben cuál es la buena noticia? Dice la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Y luego, ¿qué dice enseguida? Y limpiarnos de toda maldad. Por eso debemos arrepentirnos continuamente y confesar nuestro pecado a Dios y volver a seguir adelante en la carrera. Nunca es tarde, nunca es tarde. Arrepiéntete, confiesa tu pecado a Dios. Él ha prometido limpiarte, y toma la cruz otra vez y sigue adelante en el camino, porque no vas solo. Muchos estamos en la carrera. No te vaya a pasar como le pasó a don Lee Bo el año 2017. Estaba compitiendo en Canadá el Ironman y logró terminar. ¿Te imaginas? Este atleta de 47 años logró terminar el Ironman y llegó y está frente a la meta. Imagina que esta línea que está aquí adelante es la meta, y llega a la meta. Y antes de cruzar la meta, se pone a celebrar que según él la terminó,
pero todavía no ha cruzado la meta y brinca y se le dobla el tobillo y se quiebra el tobillo y no cruza la meta. Y los corredores empiezan a pasar a un lado de él y él está tirado con el tobillo quebrado, americano, chino. Ahí están las noticias, véanlo. No cruzó, está como a 1 yarda de la meta. Hasta después, ya al rato, uno de los corredores se compadece, casi le hace el corredor así, primero cruza y luego ya se regresa a ayudarle. Y lo arrastra para que cruce. Pobrecito. No celebres antes de tiempo. Sigue adelante. Persevera, persevera, persevera. Porque esto, mis chavos, es más largo que el Ironman. Pero al final vale la pena. Porque el Ironman, ¿cuál es su gloria? Nada más que te llaman el Ironman y es todo. Pero aquí es el galardón que nuestro Dios nos va a dar y toda su recompensa futura. Oremos. Padre, es desafiante escuchar la amonestación que Pablo hizo a Timoteo y tu palabra nos hace a todos. Oro por la conversión de los que escuchan y para que todos nosotros que escuchamos esta descripción de la vida cristiana cobremos ánimo, tengamos gozo y demos la pelea. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén.